investigadora de fraudes y descubrí que mi prometido tenía una segunda familia con mi suegra, así que les quité todo en su propia boda. Todo empezó así. Trabajo en una de las firmas de investigación de fraude corporativo más importantes del país. Mi día a día consiste en rastrear activos, identificar transferencias fantasma y desmantelar esquemas de lavado de dinero. Soy buena en lo que hago porque no tengo sentimientos cuando estoy frente a una hoja de cálculo. Soy meticulosa, fría y no dejo cabos sueltos. Irónicamente, el mayor fraude de mi vida estaba ocurriendo en mi propia cama, y yo no lo vi venir hasta que faltaban 3 meses para mi boda con Julián. Llevábamos 4 años juntos. Julián es arquitecto, o eso decía él. Siempre tenía proyectos en otras ciudades, obras que requerían que se ausentara 3 o 4 días a la semana. Yo lo aceptaba porque mi propio trabajo es demandante. Su madre, Beatriz, era mi sombra. Una mujer elegante, de esas que usan el silencio para juzgarte. Siempre me decía que yo era demasiado dedicada al trabajo, y que una esposa debía ser el pilar del hogar. Me lo decía mientras tomábamos café en su casa de las Lomas, una propiedad que Julián supuestamente ayudaba a mantener. El hilo de la mentira empezó a soltarse por una nimiedad. Estábamos revisando nuestra cuenta conjunta para los pagos del banquete de bodas. Julián me pidió que hiciera una transferencia de $12,000 para el depósito del salón. Cuando entré al portal bancario, noté un movimiento extraño. Una transferencia saliente de $8,000 a una cuenta que no reconocía, etiquetada simplemente como mantenimiento preventivo. Le pregunté a Julián esa noche. Él ni siquiera parpadeó. Me dijo que era un pago para la constructora que estaba remodelando el jardín de su madre como regalo de bodas para nosotros, ya que la recepción pequeña de la familia sería ahí. Me pareció lógico, pero mi cerebro de investigadora no se apagó. Había algo en su lenguaje corporal, un ligero tic en su ojo izquierdo que solo aparecía cuando estaba bajo presión. Al día siguiente, en la oficina, hice algo de lo que no me siento orgullosa, pero que mi instinto me exigió. Utilicé una de nuestras bases de datos de rastreo financiero de acceso restringido. Busqué el número de cuenta de mantenimiento preventivo. No pertenecía a ninguna constructora. Era una cuenta personal a nombre de una mujer llamada Mónica Valdivia. Sentí un vacío en el estómago, pero no me detuve. Rastreé el nombre. Mónica Valdivia, 32 años. Dirección en un suburbio a 2 horas de la ciudad. Seguí escarbando. La propiedad donde vivía Mónica no estaba a su nombre. El dueño legal de la casa era una sociedad de responsabilidad limitada llamada Inversiones BIJ. BYJ, Beatriz y Julián. En ese momento, el aire me faltó. Mi prometido y mi suegra tenían una propiedad juntos que yo no conocía, y le estaban enviando miles de dólares mensuales a una mujer desconocida. Mi mente fue directo a la conclusión más obvia, una amante. Pero la realidad era mucho más retorcida. Pedí un día libre argumentando migraña. Manejé hasta la dirección de la casa. Era una zona residencial de clase media alta, muy tranquila. Me estacioné a media cuadra y esperé. A las 2 de la tarde, un coche que conocía perfectamente se estacionó frente a la casa. Era el Audi gris de mi suegra, Beatriz. La vi bajar con bolsas de supermercado y juguetes. Unos minutos después, apareció el coche de Julián. Se suponía que él estaba en una reunión de obra en Querétaro. Lo vi bajar, caminar hacia la puerta y abrir con su propia llave. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Esperé una hora. Luego, me bajé del coche. Caminé hacia la ventana principal, que tenía las persianas a medio cerrar. Lo que vi me destruyó. Julián estaba sentado en el sofá con un niño de unos 4 años en su regazo. Le estaba leyendo un cuento. Mónica, la mujer de la cuenta bancaria, salió de la cocina con una bandeja y le dio un beso en los labios a Julián. Pero lo peor fue Beatriz. Estaba sentada en el sillón de al lado, tejiendo algo, sonriendo con una calidez que nunca me había mostrado a mí. Ella miró al niño y le dijo, «Ven con la abuela, Leo». No era solo una aventura, era una familia completa, una vida paralela financiada, en parte, con el dinero que nosotros supuestamente estábamos ahorrando para nuestro futuro. Me retiré antes de que me vieran. No lloré. El dolor era tan agudo que mi cuerpo entró en modo de supervivencia. Regresé a la oficina a las 7 de la tarde. Me encerré en mi cubículo y empecé la investigación real. Ya no era una prometida herida, era una investigadora de fraudes cazando a su presa. Descubrí que Inversiones BIJ no solo era dueña de esa casa. Tenían 3 propiedades más. ¿Cómo las pagaban? Aquí es donde mi suegra entraba en juego. Beatriz era la tesorera de una fundación benéfica para niños con cáncer. Al cruzar los registros de la fundación con las cuentas de la sociedad de Julián, encontré el patrón. Beatriz estaba desviando fondos de la fundación,
lavándolos, a través de los proyectos de arquitectura inexistentes de Julián, y usando ese dinero para mantener a la segunda familia de su hijo y lujos personales. Julián no era un arquitecto exitoso, era un testaferro de su madre y un mentiroso profesional. Llevaba 5 años con Mónica. Ese niño, Leo, era su hijo primogénito. Yo era solo la fachada conveniente. Mi familia tiene dinero y prestigio social. Casarse conmigo le daba a Julián la legitimidad que necesitaba ante la sociedad, mientras que Mónica era la mujer que realmente amaba, pero que Beatriz consideraba poca cosa para presentar oficialmente, aunque la aceptara en la intimidad del fraude. Pasé las siguientes semanas actuando con una normalidad aterradora. Elegí las flores, probé el menú, sonreí en las fotos de Instagram. Julián estaba más cariñoso que nunca, probablemente por la culpa o por la emoción de que su plan maestro estaba llegando a la meta. Faltaba una semana para la boda. Beatriz me llamó para decirme que quería regalarme unas joyas de la familia para el gran día. Fui a su casa. Me entregó un collar de diamantes que, según ella, había pasado por 3 generaciones. Mi investigación me dijo que ese collar había sido comprado hace 6 meses con fondos desviados de la fundación. Lo acepté con una sonrisa de agradecimiento. Eres como la hija que nunca tuve, me dijo Beatriz, abrazándome. Sentí asco, un asco profundo y visceral. Decidí que el final de esta historia no sería una confrontación privada. Ellos no merecían una salida digna. Quería que el colapso fuera total. El día de la boda llegó. Se celebró en la hacienda de mi familia. Había más de 300 invitados, incluyendo a los donantes más importantes de la fundación de Beatriz y a los socios de la firma donde yo trabajo. Julián estaba en el altar, luciendo impecable. Beatriz estaba en la primera fila, con un vestido de seda que costaba más que el sueldo anual de una enfermera. Cuando llegó el momento de los votos, el oficiante preguntó si alguien tenía algún impedimento. Mi padre estaba a mi lado, listo para entregarme. Él no sabía nada, nadie sabía nada. Me solté del brazo de mi padre. Caminé hacia el micrófono que estaba preparado para las lecturas. Julián me miró confundido, con una sonrisa nerviosa. Antes de seguir, dije, y mi voz sonó clara y firme a través de los altavoces, tengo un regalo de bodas especial para Julián y su madre. Hice una señal a mi asistente de la oficina, que estaba sentada en la tercera fila. Ella presionó un botón en su tableta. Las pantallas gigantes que habíamos instalado para proyectar fotos de nuestra historia de amor se encendieron, pero no aparecieron fotos nuestras. Apareció un organigrama financiero detallado. Capturas de pantalla de las transferencias desde la Fundación de Niños con Cáncer a Inversiones BIJ, fotos de Julián besando a Mónica frente a su casa, fotos de Beatriz abrazando a su nieto secreto. Y, finalmente, el documento de identidad de Leo, donde Julián aparecía como el padre. El silencio en el jardín fue absoluto. Podía oír el viento moviendo las flores. Julián se puso pálido, un tono de blanco que nunca había visto en un ser humano. Beatriz se levantó, intentando gritar, pero no le salían las palabras. Julián, dije mirándolo a los ojos, no solo eres un adúltero cobarde, eres un criminal. Y tú, Beatriz, robarle a niños enfermos para mantener las mentiras de tu hijo es el nivel más bajo de depravación que he visto en mi carrera. En ese momento, las puertas de la hacienda se abrieron. No eran más invitados. Eran agentes de la unidad de delitos financieros que yo misma había alertado 2 días antes, entregándoles un expediente que no dejaba lugar a dudas. Vi cómo le ponían las esposas a Julián frente a todos. Vi cómo Beatriz intentaba esconder su cara mientras los agentes la escoltaban fuera. Los invitados estaban en shock, algunos grababan con sus teléfonos, otros murmuraban con horror. Mónica también estaba allí, en la entrada, porque yo le había enviado una invitación anónima diciéndole que Julián le tenía una sorpresa. La vi llorar cuando entendió que su vida cómoda, construida sobre el robo y el engaño, se había terminado. Me quité el anillo de compromiso y lo tiré al suelo de piedra. No sentí alivio inmediato, solo una pesadez enorme, pero era una pesadez limpia. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde el escándalo. La noticia fue tendencia nacional durante semanas. Julián y Beatriz están en prisión preventiva esperando juicio. Los abogados dicen que, dada la cantidad de pruebas que entregué, no tienen escapatoria. La fundación fue intervenida y se descubrió que habían desviado casi $2 millones en los últimos años. He tenido que ir a terapia. Resulta que ser una experta en detectar mentiras ajenas no te hace inmune a que te rompan el corazón. Mi familia me apoyó, aunque el golpe social fue duro. Lo más extraño fue que Mónica intentó contactarme. Me escribió una carta pidiendo perdón, diciendo que ella no sabía que Julián estaba comprometido conmigo,
que le decía que trabajaba largas horas para una empresa internacional. No le respondí. No me importa si sabía o no. Ella vivía de un dinero manchado de sangre y miseria. La casa de Inversiones BIJ fue confiscada. Mónica y el niño tuvieron que mudarse a un pequeño departamento en las afueras. A veces, en las noches, me pregunto si alguna vez realmente conocí al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. La respuesta es siempre no. Conocí un personaje diseñado para estafarme. He vuelto al trabajo. Mi jefe me dio un ascenso. Ahora dirijo el Departamento de Investigaciones Especiales. Mi frialdad ante los números se ha vuelto legendaria, pero ahora, cuando entrevisto a alguien, no solo miro los papeles. Miro sus ojos, buscando ese pequeño tic que delata al mentiroso. La repercusión legal no fue el final de mi pesadilla, solo el inicio de un proceso agotador que duró meses. Julián intentó llamarme desde el centro de detención más de 50 veces en la primera semana. No contesté ninguna. Bloqueé su número, pero sus abogados empezaron a enviarme correos electrónicos. Querían negociar. Decían que Julián estaba devastado y que todo había sido idea de su madre, que él solo era una víctima de la manipulación de Beatriz. Me daban ganas de reír. Un hombre de 35 años con una familia secreta y una red de lavado de dinero no es una víctima. Es un cómplice activo. Mi abogado, un hombre llamado Roberto con 30 años de experiencia en casos de cuello blanco, me advirtió que Beatriz no se quedaría de brazos cruzados. Tenía razón. A las 2 semanas del arresto, recibí una notificación de una demanda civil. Beatriz me demandaba por daño moral y difamación, alegando que la escena en la boda había arruinado su reputación y su salud. Era una táctica clásica de distracción. Querían que me asustara y retirara los cargos criminales o que dejara de colaborar con la fiscalía. No sabían con quién se estaban metiendo. Pasé las noches en vela revisando de nuevo cada estado de cuenta que había obtenido. Encontré algo que se me había pasado por alto en el frenesí de la boda. Había una transferencia mensual de $2,000 que salía de la cuenta de Inversiones BIJ hacia una cuenta en las Islas Caimán. No era mucho comparado con los millones que habían robado, pero era constante. Empecé a rastrear el origen de esa cuenta. Me tomó 3 semanas y el uso de todos mis contactos en el extranjero. La cuenta no estaba a nombre de Julián ni de Beatriz. Estaba a nombre de una empresa fantasma llamada Luz de Luna. Cuando logré desenmascarar al beneficiario final, sentí que el suelo se abría de nuevo. El beneficiario era mi propio padre. Esa noche confronté a mi padre en su estudio. Él estaba sentado con un whisky en la mano, mirando por la ventana. Le puse los documentos frente a él. No dijo nada durante 5 minutos. Luego, suspiró. Me confesó que Beatriz lo había estado chantajeando durante años. Mi padre había cometido un error financiero grave hace una década, una evasión de impuestos que Beatriz descubrió gracias a su posición en el banco donde trabajaba antes de la fundación. Ella le prometió silencio a cambio de colaboración en sus proyectos. Mi padre sabía que Julián tenía otra familia. Lo sabía desde antes de que nos comprometiéramos. Me dejó entrar en esa boca de lobo solo para salvar su propio pellejo y su prestigio social. Pensé que Julián realmente te llegaría a querer y que dejaría a la otra, me dijo sin mirarme a los ojos. Sentí una náusea tan fuerte que tuve que salir corriendo al baño a vomitar. Mi vida entera era una construcción de mentiras diseñada por las personas que debían protegerme. Corté toda relación con mi padre ese mismo día. Empaqué mis cosas y me mudé a un departamento que él no conocía. No me importaba el dinero de la familia ni la herencia. Solo quería estar lejos de la podredumbre. Informé a la fiscalía sobre la cuenta en Caimán y la participación de mi padre. Si tenía que caer todo el mundo, que así fuera. No iba a ser el escudo de nadie más. El juicio contra Beatriz y Julián comenzó en otoño. Fue un circo mediático. Mónica, la otra mujer, fue llamada a testificar. Apareció en la corte luciendo cansada, sin el maquillaje ni la ropa cara que le compraban con el dinero robado. Lloró en el estrado. Admitió que Julián le había prometido que se casarían pronto, que él estaba atrapado en un compromiso de negocios conmigo para asegurar el futuro de su hijo. Julián mantuvo la cabeza baja durante todo el testimonio de Mónica, pero cuando me tocó a mí subir al estrado, levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Me miró con un odio puro, como si yo fuera la traidora por haber revelado su juego sucio. Beatriz, por otro lado, mantenía una sonrisa gélida, como si todavía creyera que podía ganar. Mi testimonio duró 6 horas. Presenté cada prueba, cada transferencia, cada foto. Fui precisa. No mostré emoción. Fui la investigadora que soy. Al final, el fiscal me preguntó si tenía algo más que añadir. Miré a Julián y luego a Beatriz.
Solo espero que el dinero que le quitaron a esos niños haya valido la pena el lugar donde van a pasar los próximos 15 años, dije. Beatriz perdió los estribos en ese momento. Empezó a gritarme, llamándome perra resentida y estéril. Tuvo que ser sacada de la sala por los guardias. Esa fue su última demostración de poder. El jurado no tardó ni 4 horas en deliberar. Culpables de todos los cargos: lavado de dinero, fraude, asociación delictuosa y abuso de confianza. A Julián le dieron 12 años, a Beatriz, 15, debido a que ella era la mente maestra y la que ocupaba el cargo oficial en la fundación. A mi padre le dieron 5 años de libertad condicional y una multa millonaria que lo dejó al borde de la quiebra, además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La noche después de la sentencia, me senté sola en mi nuevo departamento. Estaba vacío, sin cuadros, solo cajas y mi computadora. Por primera vez en meses, lloré. No lloré por Julián, ni por mi padre. Lloré por la mujer que era antes de saber todo esto. Esa mujer que creía en el amor y en la lealtad. Esa mujer estaba muerta. La que quedaba era alguien mucho más dura, alguien que ya no esperaba nada de nadie. Mónica me buscó una última vez a la salida de la corte. Me detuvo en el estacionamiento. Leo pregunta por su padre todos los días, me dijo con voz quebrada. No sé qué decirle. La miré con indiferencia. Dile la verdad, le respondí. Dile que su padre es un ladrón y un mentiroso. Tal vez así él crezca con algo que ninguno de nosotros tuvo: honestidad. Me subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Actualización 2. Han pasado 2 años desde que Julián y Beatriz entraron en prisión. Mi vida ha dado un giro que nunca imaginé. Renuncié a la firma de investigación. Ya no soportaba ver el mundo a través del lente del fraude corporativo. Con lo poco que me quedaba de mis ahorros personales y una pequeña compensación que logré recuperar legalmente, abrí una consultoría privada que ayuda a organizaciones sin fines de lucro a blindar sus sistemas de finanzas para evitar que personas como Beatriz vuelvan a robarles. He recuperado la relación con mi madre, que se divorció de mi padre apenas supo la verdad. Ella tampoco sabía nada del chantaje, o al menos eso dice. Hemos decidido no hablar del pasado. Mi padre vive ahora en un departamento pequeño, solo y olvidado por el círculo social que tanto intentó proteger. A veces me envía mensajes pidiendo perdón. Los leo, pero no respondo. Hay perdones que el alma no puede otorgar por más que la mente lo intente. Hace un mes recibí una carta de Julián desde la cárcel. Decía que se había vuelto religioso, que se arrepentía de haberme lastimado y que esperaba que algún día pudiéramos hablar. Quemé la carta sin terminar de leerla. No necesito su arrepentimiento de manual para cerrar este capítulo. He empezado a salir con alguien. Es un hombre sencillo, un profesor de historia que no tiene redes sociales y que vive una vida transparente. A veces me sorprendo a mí misma revisando sus recibos de cajero automático o auditando sus historias de fin de semana en mi cabeza. Es un hábito que no sé si algún día podré dejar. El trauma de la traición masiva es como una cicatriz en el hueso, no se ve por fuera, pero duele cuando cambia el clima. Ayer pasé por la antigua casa de Beatriz. Hay una familia nueva viviendo allí. Hay juguetes en el jardín y el olor a café sale por las ventanas. Me alegra que ese lugar ya no pertenezca a la oscuridad. La vida sigue, y aunque la mía comenzó de nuevo con una explosión en un altar, al menos ahora camino sobre terreno firme. Ya no hay segundos fondos, ni familias secretas, ni cuentas en las sombras. Solo estoy yo, y eso es suficiente. A pesar de que el veredicto fue un alivio, el silencio que siguió fue ensordecedor. No se trataba solo de haber ganado un juicio o de ver a los culpables tras las rejas. Se trataba de reconstruir mi identidad. Durante años, me definí a través de mi relación con Julián y mi papel como la futura nuera perfecta de Beatriz. Ahora, frente al espejo, solo veía a la investigadora que había tenido que auditar su propio corazón y lo había encontrado en números rojos. La firma me dio 2 meses de licencia pagada antes de mi ascenso. Decidieron que era mejor que me mantuviera fuera del ojo público mientras el escándalo de la fundación se enfriaba. Me mudé a un departamento en la zona norte, un lugar donde nadie conocía mi apellido y donde las paredes no guardaban ecos de planes de boda. Un martes por la mañana, recibí una llamada de Roberto, mi abogado. Me informó que, como parte de la liquidación de activos de Inversiones BIJ, para resarcir a la fundación, se había encontrado una caja de seguridad en una sucursal bancaria de la que yo no tenía conocimiento. Julián era el titular, pero Beatriz tenía un poder notarial sobre ella. Roberto me pidió que lo acompañara para la apertura legal, ya que el juez quería asegurar que no hubiera activos personales míos mezclados ahí. Cuando llegamos al banco, el ambiente era pesado. Había un interventer judicial y 2 oficiales.
La caja era pequeña, de metal gris frío. Al abrirla, no encontramos lingotes de oro ni fajos de billetes. Encontramos una serie de diarios y carpetas de cuero. Eran los diarios de Beatriz. Me senté en una silla plegable en la bóveda mientras el intervente revisaba los documentos. Uno de los diarios estaba abierto en una página de hacía 3 años. La caligrafía de Beatriz era perfecta, angulosa y decidida. Empecé a leer. Lo que descubrí no fue solo codicia, sino una patología de control que me heló la sangre. Beatriz detallaba cómo había seleccionado a mis padres para que Julián se acercara a mí. No fue una coincidencia que nos conociéramos en aquella gala benéfica. Ella había investigado la situación financiera de mi padre, sabía del error fiscal que él intentaba ocultar y lo había usado para empujarlo a facilitar nuestra relación. Yo no era una pareja elegida por amor, era un activo estratégico que debía asegurar el linaje y la estabilidad financiera de la familia mientras Julián mantenía su distracción con Mónica. En una de las entradas, Beatriz escribió: ella es útil. Su rigidez mental la hace predecible. Mientras crea que tiene el control de las cuentas de la casa, no mirará hacia donde no debe. Julián se queja de que es aburrida, pero le he dicho que el aburrimiento es el precio de la seguridad. Mónica es el postre, pero esta niña es el plato fuerte que nos mantiene vivos. Cerré el diario con un golpe seco. Me sentí como un objeto, una pieza de ajedrez que había sido movida por una mano invisible durante años. El interventer me miró con lástima. Me entregó una carpeta que estaba al fondo de la caja. Eran fotos. No eran fotos de la familia secreta. Eran fotos mías. Fotos mías saliendo del trabajo, fotos mías en el supermercado, incluso fotos mías durmiendo en mi propia habitación de la casa que compartía con Julián. Me habían estado vigilando. Beatriz no confiaba plenamente en mi rigidez mental. Tenía a alguien siguiendo mis pasos para asegurarse de que mi instinto de investigadora no se despertara. Fue en ese momento cuando entendí por qué Julián siempre sabía cuándo iba a llegar tarde o por qué Beatriz siempre llamaba justo cuando yo estaba revisando documentos financieros en casa. No era intuición, era vigilancia. Salí del banco sintiendo que el aire de la ciudad estaba contaminado. Manejé sin rumbo hasta que terminé frente a la prisión donde Julián cumplía su sentencia. No había pedido una visita, pero usé mis contactos para conseguir una entrevista de 10 minutos. Cuando lo vi a través del cristal, Julián parecía una sombra de sí mismo. El uniforme naranja le quedaba grande y su rostro estaba marcado por la falta de sol. Se sorprendió al verme. Tomó el Orikieler con manos temblorosas. ¿Viniste a burlarte?, preguntó. Su voz sonaba metálica y gastada. Vine a preguntarte algo, Julián. Y quiero que seas honesto por una vez en tu miserable vida, porque ya no tienes nada que perder, le dije, mirándolo fijamente. ¿Alguna vez hubo algo real? ¿O todas las mañanas que despertaste a mi lado eran solo parte de la vigilancia que tu madre te ordenó? Julián bajó la vista. Guardó silencio durante casi un minuto. El segundero del reloj de la pared parecía sonar como un martillo. Al principio era solo el plan de mamá, confesó sin mirarme. Ella decía que necesitábamos tu apellido, pero hubo momentos, después del segundo año, en los que olvidaba el plan. Me gustaba nuestra rutina. Me gustaba que fueras tan estructurada. Me dabas el orden que mi madre me quitaba con sus locuras. ¿Y Mónica?, le interrumpí. Mónica era la libertad, dijo él, y por primera vez vi una chispa de emoción en sus ojos. Con ella no tenía que ser el arquitecto brillante ni el hijo perfecto. Con ella solo era Julián. Pero mamá nunca la habría aceptado. Ella la odiaba porque no podía controlarla. A ti creía que te tenía en la palma de su mano. Pues se equivocó, sentencié. Me tenías miedo, Julián. Por eso me vigilaban. ¿Sabías que si algún día decidía mirar hacia ti con los mismos ojos con los que miro mis casos, vería el vacío que eres? Colgué el Orikieler antes de que pudiera responder. Me levanté y salí de ahí sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi su rostro. Semanas después, mi ascenso se hizo oficial. Me mudé a una oficina en el último piso. Mi primer caso importante fue una auditoría interna en una empresa de logística. Estaba revisando los registros de nómina cuando un nombre me saltó a la vista: Sergio Valdivia, el hermano de Mónica. Me quedé helada. Sergio trabajaba en el muelle de carga. No era un puesto alto, pero tenía acceso a los manifiestos de envío. Investigué su historial. Había entrado a la empresa apenas 3 meses después de que Beatriz fuera arrestada. Mi instinto se puso en alerta máxima. ¿Era una coincidencia o Beatriz seguía moviendo hilos desde la cárcel? No podía ser. Pero en mi mundo, las coincidencias son solo pruebas que aún no se han conectado. Empecé a vigilar a Sergio discretamente. Descubrí que cada viernes, después del turno de noche, se reunía con un hombre en un café oscuro cerca del puerto. El hombre era Oscar,
mi antiguo jefe en la firma, el que me había dado el ascenso. Sentí una punzada de traición que ya me era familiar. Óscar había sido mi mentor. Él fue quien me animó a denunciar a Julián, pero al verlos juntos, las piezas empezaron a encajar de una manera retorcida. Óscar quería el puesto de director regional, pero el escándalo de la fundación de Beatriz había salpicado a la firma. Él necesitaba una heroína para limpiar la imagen de la empresa, y yo era la candidata perfecta. Él me había facilitado el acceso a las bases de datos, restringidas, para que yo encontrara a Mónica. Él me había empujado a hacer el espectáculo en la boda, no porque le importara la justicia, sino porque necesitaba un evento mediático que lo posicionara como el líder que no tolera la corrupción, incluso dentro de su propio círculo. Y ahora, estaba usando al hermano de Mónica para algo más. Sergio estaba filtrando información sobre los envíos de la empresa de logística hacia la firma de Óscar. Estaban manipulando las auditorías para extorsionar a los clientes. Me di cuenta de que no había escapado del fraude, solo me habían cambiado de escenario. Pasé los siguientes meses recopilando pruebas contra Óscar. Fue más difícil que con Julián. Óscar conocía todos mis trucos. Sabía cómo cubrir sus rastros financieros. Pero cometió un error, subestimó mi capacidad de resentimiento. Pensó que, tras el trauma con Julián, yo sería leal a quien me ayudó a vengarme. Una noche, me quedé en la oficina hasta tarde. Sabía que Óscar tenía una copia de seguridad de sus comunicaciones en un servidor privado que guardaba en su casa. Decidí que no iba a esperar a la policía esta vez. Fui a su casa bajo la excusa de entregar unos documentos urgentes. Óscar me dejó pasar. Estaba relajado, sirviéndome una copa de vino. «Has hecho un gran trabajo con la auditoría de logística», me dijo, sonriendo con esa calidez paternalista que ahora me causaba náuseas. «Estás llegando lejos». «Lo sé, Óscar», le respondí, dejando mi bolso sobre la mesa. «Tan lejos que incluso llegué a ver tu nombre en las cuentas de Sergio Valdivia». La sonrisa de Óscar no desapareció, pero sus ojos se volvieron fríos. Dejó la botella sobre el mostrador con un sonido metálico. «No deberías haber mirado ahí», dijo en un susurro. «Te dimos todo. Te convertimos en la cara de la integridad. Podrías haber tenido una carrera brillante. La integridad no es una máscara, Óscar. Es lo que queda cuando te quitan todo lo demás», le dije. «Ya envié los archivos a la Fiscalía Federal. Esta vez no habrá boda, ni cámaras, ni espectáculo. Solo una celda junto a Julián». Óscar intentó acercarse a mí, pero yo ya estaba en la puerta. No le tenía miedo. Después de lo de Beatriz, nada podía asustarme. La caída de Óscar fue silenciosa pero absoluta. La firma colapsó bajo el peso de la investigación. Yo perdí mi empleo, mi carrera en el sector corporativo terminó y mi nombre quedó manchado por haber estado cerca de tantos criminales. Pero por primera vez en mi vida, me sentí libre. Vendí todo lo que tenía. El collar de diamantes de Beatriz, que resultó ser falso, una réplica que ella usaba mientras vendía los originales para financiar a Julián, los muebles, el coche. Con el dinero, compré una pequeña casa en un pueblo costero, lejos de las hojas de cálculo y los edificios de cristal. Ahora trabajo de forma independiente, ayudando a personas comunes a recuperar su dinero de estafas por Internet. No gano millones, pero duermo en paz. Ricardo, el profesor de historia, me visitó el fin de semana pasado. No hemos vuelto a salir formalmente, pero estamos hablando. Me trajo un libro sobre la historia de la piratería. A veces, los que parecen los malos son solo los que no aceptaron las reglas de un sistema corrupto, me dijo mientras caminábamos por la playa. Lo miré y, por primera vez en años, no analicé su lenguaje corporal. No busqué tics en sus ojos ni inconsistencias en sus palabras. Simplemente disfruté del sonido del mar. La vida no es un balance contable donde todo tiene que cuadrar al final. A veces, la única forma de ganar es dejar de jugar. Mi historia empezó con un fraude y terminó con una verdad devastadora, pero en medio de los escombros, encontré algo que Beatriz y Julián nunca podrán tener, la capacidad de empezar de nuevo, sin mentiras, sin sombras y sin deudas pendientes con el pasado. La calma en este pueblo duró exactamente 8 meses. Pensé que el anonimato era un escudo, pero en mi línea de trabajo, el anonimato es solo una demora. Estaba en el pequeño porche de mi casa, viendo cómo el sol se ponía sobre el Pacífico, cuando vi un taxi detenerse al final del camino de tierra. Del bajó una mujer que apenas reconocí por su silueta. Era Mónica. Se veía más delgada, con el cabello corto y una expresión de derrota que no podía ocultar ni con las gafas de sol. Se acercó a la entrada con pasos vacilantes. No traía maletas, solo un sobre amarillo arrugado en la mano. Me levanté, sintiendo que la vieja armadura de investigadora se ajustaba de nuevo a mi piel. No sentí rabia al verla, solo un cansancio infinito.
¿Cómo me encontraste? Le pregunté antes de que llegara al primer escalón. Beatriz, respondió ella, y su voz era apenas un susurro. Ella tiene contactos en todos lados, incluso desde la celda. Me envió esto por correo. Dijo que si no te lo entregaba, ella se encargaría de que Leo terminara en el sistema de protección infantil. Me entregó el sobre. Estaba húmedo por el sudor de sus manos. Lo abrí allí mismo. Dentro había una serie de documentos notariales fechados una semana antes de mi boda. Era el registro de una propiedad en una isla del Caribe y una cuenta bancaria con $3 millones. Lo que me detuvo el corazón no fue la cantidad, sino el titular. La empresa dueña de todo se llamaba Legado de Oro, y yo aparecía como la única beneficiaria y representante legal. Beatriz no solo me había usado como fachada social, había falsificado mi firma y usado mis credenciales profesionales para lavar la última y más grande parte del dinero robado a la fundación. Ella no quería que yo fuera solo la víctima, quería que yo fuera su seguro de vida. Si ella caía, yo caía con ella. O peor aún, si ella decidía hablar, yo era la mente maestra financiera que había orquestado todo desde las sombras de mi prestigiosa firma. Ella me dijo que si te entregaba esto, me darías una parte para huir con el niño, dijo Mónica, empezando a llorar. Julián no me dejó nada. La casa fue confiscada, sus cuentas están congeladas. No tengo dónde ir, y ahora el fisco me está buscando a mí también por complicidad. Miré los documentos. La falsificación era impecable. Beatriz conocía mi estilo, mis trazos, la forma en que estructuraba mis correos. Era una trampa perfecta. Si las autoridades encontraban esa cuenta, yo iría a prisión por mucho más tiempo que ella. Beatriz estaba jugando su última carta desde la cárcel, la destrucción mutua asegurada. Entré a la casa y Mónica me siguió. No tenía fuerzas para echarla. Pasé toda la noche frente a la computadora, conectada a la red privada virtual que todavía conservaba. Necesitaba encontrar el rastro de esa transferencia. Beatriz había sido inteligente, pero yo era mejor. Descubrí que el dinero no venía directamente de la fundación. Había pasado por una serie de empresas fantasma en Panamá y luego en Europa antes de aterrizar en la cuenta de Legado de Oro. Pero Beatriz había cometido un error de vanidad. Una de las empresas intermediarias se llamaba Bebella, un apodo que ella usaba en su juventud. A las 4 de la mañana, encontré la conexión que necesitaba. El dinero no se había movido solo. Alguien afuera estaba operando las cuentas. Alguien con conocimientos técnicos avanzados. No era Julián, él no sabía ni usar un Excel complejo. No era mi padre, él estaba demasiado vigilado. Era alguien nuevo. Rastreé la dirección IP de las últimas transacciones. No estaba en el extranjero. Estaba en la Ciudad de México, en un departamento de lujo que supuestamente estaba desocupado. Usé mis herramientas de búsqueda inversa para ver quién pagaba los servicios de ese departamento. El nombre que apareció me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el nombre de mi hermana menor, Sofía. Sofía, la que siempre fue la consentida, la que supuestamente estaba estudiando arte en Florencia, la que nunca se metía en problemas. Mi hermana estaba operando el lavado de dinero de la mujer que destruyó mi vida. Llamé a Sofía en ese mismo instante. Eran las 11 de la mañana en Italia, pero ella contestó al primer timbre. Su voz sonaba agitada. ¿Por qué lo haces, Sofía? Le pregunté sin rodeos. Hubo un silencio largo. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Mamá me dijo que Beatriz tenía pruebas de que papá iba a ir a la cárcel de por vida si no ayudábamos, dijo Sofía, finalmente. Ella me dio los códigos. Dijo que era la única forma de salvar lo que quedaba de la familia. No sabía que te estaba incriminando a ti. Ella me dijo que esa cuenta era para tu retiro, por si algo salía mal. Me mintió, Sofía. Nos mintió a todos. Esa cuenta tiene un rastreador del Departamento del Tesoro que ella misma activó para que, cuando ella decidiera, la policía tocara a mi puerta. Me está usando como moneda de cambio para reducir su sentencia. Sofía empezó a sollozar. Le ordené que me diera todos los accesos. Pasamos las siguientes 3 horas transfiriendo ese dinero, no a mi cuenta, sino a la cuenta oficial de recuperación de activos de la Fiscalía, de forma anónima pero con una nota detallada que explicaba el origen y la manipulación de Beatriz. Cuando terminé, borré cada rastro de la conexión de Sofía. Ella era joven e ingenua, y aunque me dolía su traición, no iba a dejar que Beatriz se llevara a otra persona conmigo. Miré a Mónica, que se había quedado dormida en el sofá, abrazada a su bolso. Me di cuenta de que ella también era una pieza en este juego. Beatriz la envió aquí para que yo me desesperara y tratara de usar el dinero, lo que habría confirmado mi culpabilidad. Al amanecer, desperté a Mónica. Le entregué $2.000 en efectivo,
lo último que me quedaba de mis ahorros personales. Vete, le dije, cambia de nombre. No vuelvas a contactar a nadie de la familia de Julián. Si Beatriz te busca, dile que entregué todo al gobierno. Ella ya no tiene poder sobre ti si no le tienes miedo. Mónica me miró con una mezcla de gratitud y terror. Salió de la casa y se perdió en la neblina de la mañana. Unas semanas después, recibí una noticia en los periódicos. La sentencia de Beatriz había sido aumentada en 5 años por intento de fraude procesal y manipulación de pruebas desde prisión. Al parecer, la fiscalía no apreció su regalo de $3 millones tanto como ella esperaba. Ella intentó culparme, pero al haber devuelto yo el dinero antes de que ellos lo encontraran, su argumento se desmoronó. Ricardo vino esa tarde. Había oído los rumores de que alguien me había visitado. No le conté los detalles. No quería que él también formara parte de este lodo. Pareces más ligera hoy, me dijo mientras caminábamos por la orilla del mar. He terminado una auditoría, respondí. La más difícil de mi vida. Me detuve a mirar las olas. Julián, Beatriz, mi padre, Óscar, incluso mi hermana, todos ellos vivían en un mundo de sombras y espejos. Yo había pasado mi vida tratando de iluminar esas sombras, sin darme cuenta de que la luz también quema. He decidido cerrar mi consultoría. No quiero volver a investigar a nadie. He aceptado un trabajo en la biblioteca local y paso mis tardes enseñando matemáticas a los niños del pueblo. Es simple, es real y los números aquí no mienten para ocultar segundas familias o robos a fundaciones. A veces, cuando el correo llega, siento un pequeño salto en el corazón, temiendo ver un sobre amarillo o una letra angulosa. Pero luego recuerdo que ya no hay nada que Beatriz pueda quitarme. Me quitó mi boda, mi familia, mi carrera y mi confianza. Al hacerlo, me dejó sin nada que perder, y esa es la mayor libertad que existe. El sol terminó de ocultarse. El frío de la noche empezó a subir, pero no me importó. Por primera vez en años, no estaba buscando un fraude en el horizonte. Estaba simplemente allí, respirando el aire salado, sabiendo que mi nombre, aunque manchado por otros, finalmente me pertenecía solo a mí. No habrá más actualizaciones. No habrá más juicios. El caso está cerrado.